A ver la indicación, ahí empezamos. Adelante nomás. Bueno, muchas gracias. Ahí vamos a empezar a compartir la presentación que tenemos para hoy. Pero antes de comenzar con eso, quería saber si les ha quedado alguna duda, pregunta, comentario sobre lo que pudieron ver o aquellos que pudieron ver la grabación del encuentro anterior, aunque fuera sincrónico, ¿no? Directamente comenzamos con la clase de hoy, que ya es más, un poco más técnica desde el punto de vista de las actividades que realiza un profesional de logística o lo que es supply chain en las actividades de cualquier organización, pero en este caso, bueno, un poco más adaptadas hacia la minería, ¿sí? Hola, ¿Hay buenas alguna tardes. pregunta que ustedes quieran hacer? Buenas tardes, mi nombre es Sara Petina. ¿Cómo va? La verdad yo no terminé la clase, la vi hasta el minuto 30, pero por ahora no hay ninguna duda, muy claro. Bueno, una sola pregunta. ¿Vos estás virtual y el resto está presencial? No sé cómo es la metodología. Todos estamos ¿O estás vos virtuales, sola? Sara. Sara, todos Ah, estamos porque yo virtuales. veo solamente o sea, la veo a usted y a Denise, no veo a más nadie, por eso No, te no, no. preguntaba. Hay varios chicos unidos. Lo que pasa es que, bueno, están con cámara Ah, bueno, apagada, pero están. Acá están. Los están escuchando. bueno, bueno, vamos a dar inicio entonces, si no hay ninguna pregunta por hacer. Sí, ahí lo comparto y vamos a ver. Bueno, no sé si se Si se alcanza a ver alcanza a ahí. ver ahí, Está ya está ya proyectándose aunque proyectándose sea aunque la sea la primera. primera. Necesito Sí, sí, alguna ¿Alguna reacción, reacción, mensajito, mensajito? zumbido, sí como se ve. eran ¿Cómo eran antes. antes? ¿Se ¿Se acuerdan los acuerdan los zumbidos sonidos de los... Sí se ve, Sí, sí, creo lo que... único que se está acoplando el sonido, me Sí, ahí parece. Sí, ahí vamos a vamos a mejorar eso. mejorar eso. Apaga tu micrófono. Ujú. Ahí estamos, ahí está bien. Queda ¿Se escucha bien? escuchable. Bueno, bueno, hoy vamos a dar inicio en la clase pasada, lo que estuvimos, que fue asincrónica, lo que les estuvimos exponiendo fue todo lo que es la cadena de abastecimiento desde el inicio con las materias primas hasta la salida, que es el producto final, que puede ser el inicio de otra cadena de abastecimiento. Ahora nosotros nos vamos a, centrar en la parte de lo que es depósitos o almacenes, como a veces la bibliografía lo menciona, haciendo hincapié en los inventarios. Entonces, bueno, un índice que hemos preparado, vamos a hablar sobre la organización de funciones del depósito minero, los conceptos, los tipos, la estructura, los flujos operativos. Obviamente que esta parte es una parte del engranaje de la cadena de abastecimiento muy importante, porque si acá nosotros fallamos tanto en lo que son los materiales, en lo que son los insumos necesarios para desarrollar el proceso, vamos a tener inconveniente en el mismo. Luego vamos a ver el control, la optimización y las tecnologías aplicadas con algunas herramientas. Nuestra forma, ya lo vieron en la clase, vamos a ir comentando con el profesor y explicándoles, y sería bueno que fuese una clase ya que estamos haciendo la sincrónica, interactiva con ustedes. Avancemos. Entonces, el concepto y el objetivo de la gestión de depósitos o almacenes es todo el espacio físico que nosotros necesitamos, que debe ser calculado y tomado como lo necesario para depositar todos los insumos, las herramientas y el producto terminado, si es que no sale directamente desde la extracción hacia el cliente a donde va dirigido este producto. Este espacio físico tenemos que tener en cuenta que es lo que se llama distribución en planta o layout, que vimos la clase pasada, donde tiene que estar medido en metros cuadrados y metros cúbicos, teniendo en cuenta la necesidad donde hay que desenvolverse en la realización del proceso. ¿No? Los tipos de almacenes en las industrias pueden ser o centralizados
o pueden ser descentralizados. ¿Qué piensan ustedes o qué experiencia tienen ustedes en la minería con respecto al tema de depósitos, almacenes que nos puedan comentar? Denise, ¿tenés algo que puedas aportarnos con esto? ¿Cómo trabajan ustedes para abocar la parte conceptual a lo que ustedes están desarrollando en los procesos? Denise, Sí, ¿cuál es tu profesión? Porque nosotros no los conocemos. sí. Soy ingeniera química de la FACAI. Ujú. Ahora estoy trabajando en el Salar del Hombre Muerto, en el proyecto Sal de Vida. Yo no te Este escucho, Denise. No proyecto, sé si soy yo o vos tampoco lo escuchás. No, yo lo No, yo lo escucho escucho bien. bien. Sí, sí se escucha. Lo tomaban, ¿no? ahí, ¿escucha? ¿Me Ahí escucha? sí, ahí te Bien. escucho, sí. Bueno, comentaba que estoy trabajando en el proyecto Sal de Vida, en el Salar del Hombre Muerto, con extracción de litio. Bueno, este proyecto está recién arrancando, ahora estamos justo con la puesta en marcha. Hoy nomás se puso en marcha la fase de lining. Y bueno, como fue una extensión de lo que sería el proyecto Fénix, que está acá cerca, bueno, estamos en la misma empresa que es Rio Tinto, así que con relación a almacenes, bueno, se hizo como una extensión del mismo proyecto de Fénix, así que tenemos almacén acá, pero la verdad que mucho tiempo estuvimos dependiendo de traer insumos desde Fénix, y bueno, eso conllevaba también era gasto de tiempo, gasto de dinero, transporte. Pero bueno, ahora ya cada vez estamos siendo más independientes y funcionando cada vez mejor en ese sentido. Ujú. Y además del gasto del tiempo, seguramente pienso yo que al tenerlo de esa forma puede ocasionar paradas del proceso, ¿no? Claro, sí, sí. Justamente como estamos con la puesta en marcha, como que no se dificultaba tanto. Pero bueno, ahora sí, una vez que ya empecemos en producción, ya es muy clave tener acá los almacenes y bueno, todo lo que es necesario para la producción justamente. Ujú. ¿Y cómo es la distribución de los almacenes que tienen en este momento? O sea, ¿cómo es, Eh, digamos, primero, Sí, te escucho. Sí, primero se llevó a cabo como una especie de planta piloto en donde se estaba probando cómo iba a ser el proceso en un campamento que se llamaba Tango 01, que está a 10 kilómetros más o menos de donde estamos nosotros ahora en la planta productiva, y ahora tenemos un nuevo campamento que se llama Tango 02 y estamos a 10 kilómetros más o menos. Eh, y bueno, ahora justamente tenemos el almacén en Tango 01, entonces tenemos 10 kilómetros hasta ir al almacén. Y eso está siendo también un problema que, bueno, se piensa solucionar una vez que ya estemos en producción. Mm. Bueno, justamente eso era uno de los objetivos que hablábamos en la clase pasada con respecto al recorrido mínimo hacia donde Claro, nosotros necesitamos acercarnos, eso hay que evaluarlo y valorarlo desde el punto de vista económico, porque una correcta distribución de un almacén y una localización de un almacén tiene que cumplir con el objetivo del recorrido mínimo y optimizar claro, esos sí. tiempos, ¿no? A mí me pasa que bueno, mi puesto es administración de la producción, y bueno, muchas veces cuando necesito algo, hago la reserva, por eso que necesitamos un almacén y tengo que conseguir camioneta para irlo a buscar y traerlo. Y bueno, eso ya, sí, sí, la verdad que sí molesta y dificulta el tiempo. Bueno, eso es todo lo que hay que optimizar en cuanto a la logística de acercar lo más que se pueda, cumpliendo con ese objetivo de recorrido mínimo, todo aquello que necesitamos en nuestro proceso. También en el tema de minería, el lugar donde se ubica la extracción de estos minerales son zonas inhóspitas y a veces con caminos sinuosos. Entonces, todo esto hace que la logística sea más complicada, con mayor complejidad, ¿no? Sí, Germán. Sí, Sí, acá, acá, Denis, buenas Denis, buenas tardes. tardes. Una experiencia particular, y quizás ustedes todavía no sé en qué etapa están, pero quizás hayan pasado algún invierno ya. ¿Cómo cambia toda la logística cuando tenemos lluvia, tenemos nieve o hielo, incluso con los vehículos propios ¿cómo es? De la organización y de todos los contratistas, ¿no? Sí, este invierno estuve acá y la verdad que, bueno, cayó bastante nieve, fue bastante particular este año. Y sí, se dificultó todo. Nosotros venimos desde Catamarca, de Salta, nos manejamos en avión.
Y bueno, me pasó justamente que justo nevó el día que yo tenía que bajar, así que bueno, fueron 4 días más acá. Y Exacto. bueno, Bueno, justo con toda también el eso, malestar que trae quedarse, no poderse mover, aunque se quisiera también no se podía mover vía terrestre, eh, se cortan todos los caminos, esto así es que no, solo bueno, sí, una fue. pequeña muestra de cuando uno piensa en la logística como solo mover materiales, ¿no? Y la realidad es que la logística tiene que ver con todo lo que tiene que pasar para que se pueda producir o ejecutar o llevar a cabo un servicio, desde el bienestar de las personas hasta la información, porque incluso con tormentas y demás también se complica a veces el flujo de información. Pero bueno, es un tema bastante interesante de ver y lo vamos a ir desarrollando así con pastillitas que vamos a ir hablando durante el curso de la clase. Así que bueno, muchísimas gracias. Sara. Una pregunta o a cualquiera que está acá con nosotros acompañándonos en la clase, ¿cómo gestionan los almacenes? Porque es importante prestar atención a los factores como el flujo de materiales, o sea, de la materia prima hacia donde tiene que ir, además el cuidado de eso, cómo ingresan la red de proveedores que ustedes pueden tener para poder abastecerse y que además, como dijimos recién, que son en zonas alejadas y zonas inhóspitas, que los proveedores no se vean afectados al momento de entregar. Cómo mover las maquinarias, porque me supongo que también dentro de lo que es el almacén ustedes tienen ubicadas insumos, materiales, herramientas, equipamientos y toda esa red que abastece a ese almacén. Y la gestión de ingresar y la gestión de egresar eh, bueno, lo que ustedes necesitan para desenvolverse en el proceso. Bueno, comento un ejemplo que tuvimos hace poco. Bueno, se compraron camiones para mover lo que sería el rechazo del filtro prensa en la etapa de encalado. Y bueno, los trajimos desde Tucumán. Y sí, fue una logística bastante grande, además de que tenemos que contratar camionetas guía, bueno, los choferes que los van a manejar y demás. Es una movida bastante grande y bueno, se involucran bastantes áreas y bastante gente en un proceso así. Bueno, y qué desvíos en los que nosotros podamos ayudarte con alguna herramienta han podido tener. Creo que los otros compañeros tuyos están todos muy callados, pero sos la única que participás, pero es lindo conversar porque así nosotros desarrollamos las clases en problemas concretos que ustedes tienen. Claro, yo cuando me fui al último roster, bueno, organicé todo lo que iba a ser esa movida y se llevó a cabo cuando no estaba, entonces, bueno, los problemas que surgieron ahí específicos en ese traslado no estuve presente, pero bueno, estuve ahí viendo las camionetas, guía, bueno, los choferes, cuando iban a llegar y demás. También estamos contratando choferes que no son de la compañía, o sea, son contratistas, así que también fue ver cuándo iban a subir, cómo podían subir, si tenían todos los elementos de protección personal, si la empresa estaba al tanto de todo lo que tenía que hacer. Todo eso se tiene que poner en contrato y todo lo que no está escrito no se sabe si se va a llevar a cabo. Y no Así solo que, eso, sino si las personas están en condiciones físicas de subir. claro, sí, sí. Bueno, también ahora me está pasando que estoy contratando un servicio para manejo de las Big Bag de cal una vez que se vacían y se me están retrasando esa, que suban esas personas porque no tienen aptos los físicos. Claro, Entonces, el bueno, todo apto eso físico. lleva a retrasos en el arranque, ¿no? Fíjense que tuve una charla de, no sé, ¿cuánto llevamos? 15 minutos, no sé, 10 minutos. Todos los temas que se han atravesado y son todos de la logística. Por eso es cuando nosotros hablamos de logística o cadena de suministro, a veces cuesta visualizar dónde ponemos el departamento de logística, porque la realidad es que logística en un departamento no es como acotarle mucho las posibilidades de gestión. Entonces, que en todos los departamentos, en todas las áreas, en todas las zonas de la empresa, todos tienen que estar involucrados en la logística, obviamente hay coordinadores de cadena de suministro, etcétera, pero es una función que atraviesa todas las funciones. Ustedes tienen una complejidad en cuanto a la maquinaria y a los recursos humanos y relacionada con la parte de higiene y seguridad, que es muy compleja. Entonces, esos son los factores de la logística que son en los que hay que hacer hincapié.
Hay una herramienta que no sé si la conocen o se las han desarrollado en el diplomado, que es el diagrama de Chicago o el diagrama de espina de pescado, que es muy importante para saber la causa y el efecto de los desvíos que uno tiene en la organización. Y la capacitación de las personas es fundamental. Algo que, bueno, Germán y yo trabajamos en el área de higiene y seguridad industrial, en nuestra parte profesional privada, y la parte de capacitación en el área de ustedes, tanto en la minería como en la parte de la industria petrolera, nos cuesta un montón porque siempre están en lugares inhóspitos y es difícil llegar a las capacitaciones, pero bueno, creo que hoy la tecnología hace, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, poder desarrollar estas capacitaciones, buscando cómo mejorar este tema del manejo de personal en las mineras. Avancemos. Entonces, habíamos hablado recién de cómo podían ser los depósitos y la función central de un almacén o de un depósito es recepcionar la mercadería, hacer las entradas y las descargas a través de un sistema, tener todo identificado, todo codificado. Ustedes también manejan elementos peligrosos, explosivos, cuestiones que son químicas que si no son bien manipuladas pueden hacer daño a las personas. El control de la calidad, ver qué está conforme y qué no está conforme, los seguimientos de stock, ver los vencimientos, las cantidades, tener siempre uno tiende, o por ejemplo nosotros enseñamos que hay que tener la mayor cantidad perdón, la menor cantidad de stock disponible porque eso es capital inmovilizado, pero en el caso de ustedes, tener ese stock de seguridad en los almacenes de aquellas cosas que son necesarias, que pueden parar el proceso productivo, porque al estar tan alejados, ustedes tienen el factor tiempo, que es un factor, digamos, crítico para poder desempeñar sus actividades. Comparten conmigo este pensamiento, ¿no, Denise? Bien. Me gustaría que algún otro, por ejemplo, no sé, Ana Zambatoros, no sé si está ahí para que nos cuente si más o menos comparte lo que estamos conversando con Denise y el profesor Germán. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas Sí, en tardes. mi caso yo no tengo experiencia en el campo como mi ¿Mm? compañera, eh, pero bueno, sí estoy de acuerdo en lo que están hablando y de hecho yo tengo una pequeña fábrica, perdón, una pequeña fábrica de dulces en donde precisamente manejo toda la parte de logística y, y cómo se retrasa el hecho de la falta de una materia prima, depender de los proveedores, de los pagos, de que salgan todas estas cuestiones. eh, o sea, no es comparable el tamaño, ¿no? De lo que yo estoy hablando con la empresa que está trabajando Denise, pero, pero bueno, es adaptable igual a cualquier tamaño. Así que bueno. Gracias, Ana. Sí, por supuesto, todo lo que estamos hablando es totalmente aplicable a cualquier industria. El Sí, sí, tema es que, bueno, cada una tiene su complejidad. En la parte minera está esa complejidad, pero vos también tenés otra complejidad. Por ejemplo, vos me estás diciendo que estás trabajando en una empresa o que tenés una pequeña fábrica de un alimento. Y eso es también ujú, muy sí, sí, complejo, porque el alimento tiene que preservar la inocuidad para no hacerle daño también a las personas. Y el compromiso, totalmente. Sí, sí. en ambos casos, el compromiso es muy grande ante las personas, una ante el consumidor final y otra en las personas que trabajan en la minería, ¿no? Pero todo lo Sí, que sí. hemos estado viendo de logística es totalmente aplicable. Bueno, gracias Ana por participar. Sí, Germán. Una Una sola sola pregunta. pregunta. Acá Acá dice dice cross-docking cross-docking en la en la presentación. presentación. ¿Saben lo que ¿Saben es lo el que es el cross-docking cross-docking? en las Y actividades el picking. operativas o Operativas o picking, picking, otro otro término término propio de propio de logística? logística. No. No, A a ver, ver, no, no, nadie más. nadie más. Bueno, lo Bueno, lo explicamos explicamos rápidamente. rápidamente. Fíjense Fíjense que que en una en de las una de las funciones dice funciones dice recepción recepción de la de la mercadería, mercadería, entrada, entrada, descarga, descarga, verificación. verificación, Todo todo eso para eso para hacerlo hacerlo propio propio y y almacenarlo, almacenarlo, llevarlo al llevarlo al depósito, al depósito, al almacén. almacén. Sin Disculpe, embargo, últimamente, Últimamente, sí. sí. se está escuchando mal, muy acoplado. Ah, bien, Bien, perdón, perdón. Sara, es que Es que estamos en la estamos en... misma sala. Ahora sí, ¿se mejoró? Perdón, Sí, totalmente. ahí está. Muchas gracias por avisar, Ana. Entonces decíamos, ¿qué es lo que es esto del cross-docking?
Cuando se habla en lo que es administración de almacenes, una de las funciones del almacén, sea centralizado o no, acá lo hemos puesto como parte de algo centralizado porque es el que después distribuye, pero cualquiera puede pasar lo mismo, es que la mercadería o la mercancía o los productos llegan, se los verifica, se los descarga, y se los almacena. ¿Eso qué hace? Que el proceso requiere un espacio físico para guardar lo que estoy descargando. Sin embargo, cuando la cadena de suministro o la función o el funcionamiento de la producción, por decirlo así, está bastante más alineada, se utiliza una técnica que se llama cross-docking, que es decir, lo descargo del vehículo que me lo trae, lo dejo en espera en el sector más cercano posible al vehículo al que se lo va a llevar y no lo ingreso físicamente a los sistemas de almacenaje. O sea, no lo ingreso a mi stock físicamente. El cross-docking es, justamente como lo dice la palabra, es cruzar la mercadería del proveedor al usuario sin ingresarlo físicamente al sistema. ¿Sí? Al sistema se refiere a lo que es la parte del almacén. Y así como tenemos esa palabra, bueno, después aparece el picking, que es cómo preparar un pedido. Recién hablábamos de que muchas veces las operaciones en minería, como en petróleo y algunas otras actividades, suelen estar muy alejadas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprovechar el viaje. Si un vehículo se traslada de un punto a otro, hay que aprovechar el viaje para poder transportar en ese vehículo todo lo que sea posible. Bueno, ¿de qué se trata el picking? Es ¿cuánto se demora? O sea, en realidad, picking, la palabra es el proceso de preparación del pedido, el armado del pallet, por decirlo de alguna manera, o el armado del pedido. Mientras más eficaz es el proceso de picking, menos es la demora de ese vehículo que tiene que ir a hacer otra actividad y sobre el cual estamos aprovechando el viaje. Entonces, picking, cross-docking o algunas otras que van a ir saliendo durante el curso, durante la charla, si por favor nosotros las damos como sobresabidas, levanten la mano, pregunten para que podamos explicar de qué se trata, ¿sí? El cross-docking tiene dos objetivos principales: reducir los costos y reducir los tiempos. Eso es importante que lo sepan. Y el picking es una terminología que viene de hace varios años, agregando a lo que dijo el profesor Germán, que antiguamente cuando uno compraba algo tenía que comprarlo en grandes cantidades, y hoy realmente ese picking, que lo puede hacer un proveedor o lo pueden hacer varios proveedores trabajando en forma conjunta para poderles, como dijo el profesor, optimizar la ida a esos lugares donde ustedes tienen ubicado el proceso principal, llevando una combinación de insumos, materiales y equipamiento que ustedes necesiten. Entonces, los tipos de almacenes también pueden ser almacenes de cercanía, trabajar con otras, en combinación con otras empresas que puedan compartir los almacenes para también, como dijimos recién, minimizar los costos. Algunos que estén, que sean, por ejemplo, modulares. No sé si Denise, los almacenes que ustedes tienen hechos, por la forma de trabajo del proceso en la minería, se usan los módulos como los contenedores adaptados para usarlos como depósitos. No sé si, Denise, ustedes lo usan así. Ah, ¿no está, Denise? Creo que salió. Ah, bueno. No sé si alguien puede comentarnos que si usan el tema modular para armar los depósitos, que se pueden ir moviendo y adaptando de acuerdo a la necesidad del avance del proceso productivo. Por ejemplo, la foto que tiene ahí, los que vimos recién, Germán, ahí, amarillos, son, por ejemplo, contenedores que se utilizan para hacer este tipo de depósitos, y siempre decimos que la distribución en planta alrededor de los almacenes o depósitos en industrias como la minería, la petrolera, son flexibles y se van adaptando de acuerdo al avance del proceso, que no ocurre solo en este tipo de industrias, sino en otras también, como por ejemplo cuando uno está haciendo un edificio, cuando uno está construyendo o fabricando un avión o fabricando un barco, todo lo que hace a las actividades secundarias, pero que no son ni menos importantes y muy necesarias, se van adaptando de acuerdo al avance del proyecto. Avancemos. ¿Preguntas? Para quien no tiene micrófono, acá tenemos el chat, así que pueden hacer preguntas escritas y estamos atentos a eso.
ahí, como mencionamos recién, clasificar todo lo que ustedes tienen, clasificar, identificar y poder trazar. Ustedes entienden todo lo que es la identificación y la trazabilidad, que en la minería es muy Sí, importante. Sí, te escucho, no sé disculpe, quién habló. ahí justo, Denise, justo Ah, justo me perdón, tuve que Denis. ir porque me Sí. llamaban, pero bueno, ahí para sumar, que sí es muy importante la codificación de los materiales. A mí me pasa que, bueno, justo como estamos con el arranque de todo lo que sería la planta, bueno, hay que codificar muchos materiales y me pasa muchas veces que compramos cosas y llegan y no están codificadas, entonces justamente no se sabe bien qué es lo que llega, si es justamente lo que vamos a necesitar. Nos pasó, por ejemplo, con un turbilímetro que no era el que teníamos que haber comprado y bueno, justamente por no haber tenido todo esto hecho previamente, uno lo acepta cuando llega, firmas el remito y bueno, hasta que lo vas a usar pasa un tiempo y bueno, eh, pasan estas cosas. Así que Bien, bueno, ahí eso de la estoy codificación avanzando. en logística, por ejemplo, la codificación se llama SKU. No sé si lo han escuchado, lo han visto en alguna otra actividad, en algún otro lugar o en algún otro módulo, ¿no? SKU es la manera de nombrar al código del tipo de producto, ¿sí? No de la unidad física, sino de el tipo de producto. Y la idea de la logística es, bueno, se ha visto potenciada con los sistemas informáticos, ¿no? Pero es que se manejen pocos SKU. ¿Qué es lo que es poco? ¿Qué es lo que es mucho? Eso depende siempre de la actividad, depende del rubro y de la operación. Pero mientras menos SKU tengamos, menor va a ser el gasto en gestión o el gasto en administración del inventario. Esto es todo términos relativos y ustedes me van a decir, bueno, qué es poco, qué es mucho, como les digo, depende mucho de la actividad, pero para que ustedes se vayan involucrando, vayan conociendo también terminología propia de la logística, la codificación de los productos se denomina SKU en los sistemas de gestión de inventario. Perdón, que me olvido que está. Es lo que se dice que es el código único que uno va a asignarle a cada producto, pieza o insumo que tiene que hacer para que corregir lo que le pasa a Denise, identificarlo, controlarlo, gestionarlo dentro del inventario y lo más importante también lograr la trazabilidad. Si nosotros no tenemos identificación en logística, no podemos hacer la trazabilidad, que eso es importante cuando tenemos algún problema en algún insumo, saber dónde está ese producto. Primero, si vinieron varios productos de ese lote, poder rápidamente retirarlos y darles avisos al proveedor. ¿Mm? Entonces, el SKU es la unidad de mantenimiento de stock y que tiene un valor y que nos ayuda a valorizar lo que tenemos inventariado en el depósito. Bien, Bien, solo solo antes de antes de pasar pasar acá, acá, Sí, sí, perdón, Germán, antes que me olvide, no solo inventariar las cosas principales que van al proceso, valga la redundancia, principal, sino como acá está en la imagen, también hay que identificar todos los elementos como los elementos de seguridad, hay que identificar todo, porque todo es parte del valor que tiene nuestro proceso, ¿no? Teniendo en cuenta qué es lo que va para la actividad principal y qué son las actividades de apoyos auxiliares, como se dice en logística, que la parte de seguridad no es menor, pero viene a ser algo secundario, ¿no? sí, ahí se justamente eso iba aplicaría a el agregar. método de Perdón, las... perdón, no, perdón, dale, Germán. dale, Ahí dale. se aplicaría el método de las 5 S. Claro, métodos como el de las 5S o slotting, que vamos a ver un poquito más adelante, tienen que ver todos con cómo nosotros gestionamos el espacio físico, siempre con el objetivo, a ver, para poder dejar en claro algo que quizás estuvimos charlando en la grabación anterior, pero está bueno recordarlo ahora. El objetivo de la logística es básicamente, entre comillas, si ustedes tienen que definirlo rápidamente, optimizar movimientos, minimizar distancias recorridas, evitar traslados innecesarios. Entonces, métodos como el de las 5S, slotting o ABC, que son temas que vamos a ver más adelante, eh, todos contribuyen a esto, si todos contribuyen al objetivo fundamental de la logística, que es esta reducción de movimientos innecesarios o centrarse solo en aquellos que agregan valor, en aquellas cosas que agregan valor o son parte fundamental de la producción. Sin embargo, esos fundamentos
se ven afectados por cuestiones como la parte de higiene y seguridad, o como la parte de calidad, o como temas de recursos humanos. Entonces, el objetivo fundamental siempre está afectado por todas las disciplinas alternas que están todas involucradas en una operación. Ahora estamos hablando de logística, pero también está involucrada la parte de seguridad, también está involucrada la parte de calidad, está involucrada obviamente la parte de recursos humanos y que van todas a afectar eso. Por eso acá una de las características propias de los, o bueno, un depósito característico de la industria extractiva son los depósitos de materiales peligrosos que en muchas ocasiones son una instalación totalmente aparte o a veces son parte del mismo cuerpo edilicio, por decirlo así, del depósito central o de los almacenes, pero están gestionados como si fuera una unidad totalmente independiente, justamente porque están atravesados por la función de seguridad industrial, ¿sí? Si nosotros relacionamos lo que mencionamos recién del cross-docking, esta unidad de medida de los SKU son muy importantes porque esto va a permitir clasificar y agrupar rápidamente todos los productos, ingresarlos rápidamente al almacén y cuando se produce el egreso para ser utilizados, el control de esos productos. Es decir, lo que se llama despacho a los frentes operativos y facilitan la automatización del flujo logístico. Entonces, la unidad de medida elegida, que la pueden definir cada empresa, de todas maneras, no sé si ustedes ya se han amigado con la inteligencia artificial, es una herramienta muy útil para, por ejemplo, preguntarle a la inteligencia artificial cómo definir de manera rápida, fácil, el SKU de nuestros elementos, de nuestros insumos. Si ustedes hacen un listado y lo ingresan en la inteligencia artificial y le preguntan, les va a ayudar a armar esta nomenclatura. Estos SKU son únicos de cada organización. Cada organización tiene los propios para poder retroalimentar ese sistema de gestión. Un sistema de gestión muy utilizado son los ERP. Germán, ¿podrías explicarles ERP que no está en las Fiminas, pero puede ser utilizado? Sí. ERP es básicamente una escala más amplia de lo que es un sistema MRP de requerimiento de planeación de materiales. Y el ERP tiene que ver con los sistemas que hoy utilizamos para trabajar, ¿sí? Todos deben haber escuchado del famoso Tango, gestión, o del SAP. ¿Han escuchado de esos sistemas? No, me imagino que saben cuál es la, pero no, bueno, estamos en una situación académica, no vamos a describir qué es lo que quiere decir SAP en la jerga no formal, ¿sí? Pero si ustedes lo han utilizado, SAP es un ERP, es decir, es un sistema que permite conectar diferentes módulos, administración de almacenes, gestión de inventario, gestión de personal, facturación. Hoy en día, con el tema de redes sociales y demás, también tienen módulos que vienen a adaptarse, vienen para adaptarse y colocarlos para que tomen cuántas veces nos mencionan, por ejemplo, en las redes a nuestra organización. Bueno, esos ERP vienen como modularizados para que nosotros podamos ir gestionando de a poquito, cada vez más chiquititos, digamos, cada uno el área que le corresponde. Entonces el ERP puede tener diferentes pantallas de usuario, diferentes interfaces para diferentes usuarios de acuerdo a los niveles de autorización. Pero el sistema en sí mismo está gestionando, perdón, está grabando, registrando y analizando todos los datos que vamos utilizando, que vamos generando todos los que utilizamos el sistema. Entonces, una función superior de cualquier tipo de rama de la organización, en cualquier momento y cualquier lugar puede entrar al ERP y fijarse cuánto es la cantidad que se produjo hoy, con cuántas personas, cuántos fueron los recursos contratados y los recursos propios que estuvieron involucrados en el proceso. Es decir, el ERP lo que brinda es trazabilidad absoluta. Pero claro, es un sistema que suele ser costoso desde el punto de vista monetario. Quizás para una gran organización no lo sea tanto, pero cuando en logística nosotros hablamos de cadena de suministro, la integración horizontal de todas las partes que hacen que los proveedores sean parte de nuestra cadena y nosotros seamos el inicio de una cadena siguiente, tenemos que hacerles extensivos partes de esos ERP, modulitos de ese ERP. Entonces quizás una organización de contratista un poquito menor en envergadura le resulta un poco oneroso instalar estos sistemas.
Entonces se pueden ir utilizando alternativas. Bueno, voy a dar algunas marcas comerciales porque la verdad que son las que están en el mercado. SAP, Odo, Tango, GD Edwards. O sea, hay varias que están dando vueltas que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista de la logística por la funcionalidad. Pero ERP es cualquier sistema que nosotros tengamos para poder gestionar de manera informática todos los procesos de la organización. No hace falta que sean todos, pueden ser algunos, pero la idea es que eso después vaya escalando y me permita tener una visión global de la organización. Agregando a Ahí lo que dice para, el profesor, sí, sí, te escucho. No sé perdón, quién habla, porque no los veo. Sí, ahí, Denise. ahí para agregar, yo, bueno, uso todos los días SAP. Nosotros tenemos la versión HANA, la última, y la verdad que es una herramienta muy útil. A mí me ha pasado que hice un curso antes de empezar a trabajar acá, pero la verdad que el SAP hay que agarrarle la mano. Sí, eh, sí. es bastante codificado, por así decirlo, pero bueno, la verdad que es una herramienta muy útil. A mí me pasa que, bueno, hago diariamente las compras ahí o las reservas, también los avisos de mantenimiento se hacen ahí. Tenemos ahora desarrollados los módulos de, bueno, producción, compras, logística, almacenamiento, creo, almacén, sí, y no me acuerdo si alguno más. Pero bueno, me pasó justamente que hice un curso, pero no supe No, nada hasta que, no, hasta que no. no lo empezaba a usar. Es que el ERP, la misma palabra te lo dice, es Enterprise Requirement Planning, ¿sí? Entonces, cada organización lo adapta a sus necesidades. Lo que hace cada una de estas plataformas es vender una lata, por decir así, pero es muy básica o generalizada. Y si uno no lo adapta a sus procesos, entre comillas, el proceso de uno termina siendo esclavo del ERP y no la viceversa, digamos. Quizás en el largo o larguísimo plazo, si la organización logra el objetivo de alinear todos sus procesos con el ERP. Pero una de las contrariedades, por decir, una de las desventajas más grandes que tiene cualquier ERP, no SAP solamente, cualquiera, porque le caemos a SAP porque es el que surgió acá, digamos, pero es esto de adaptarse a la organización. Hoy en día con las plataformas de código abierto, que no sé si han escuchado o conocen de qué se trata, hay sistemas ERP modularizados en los cuales uno los compra, los hace desarrollo de su actividad e inclusive los puede brindar como alternativa para una organización que quiera comprar eso, es decir, que sea de código abierto. ¿A qué se refiere? A que yo adquiero el sistema, lo adapto a mis necesidades, pero quizás el desarrollo, obviamente con personas de informática, ¿sí? Esto, el programador es el que hace el trabajo fino, pero los que están en la producción, los que están en logística, los que están en administración, los que están en el frente de trabajo, tienen que contribuir para que el módulo se adapte a la organización y no la organización al módulo, porque si no vamos a terminar, y lo voy a decir sin pelo en la lengua, colocando gente solo a operar el sistema. Nos volvemos esclavos del ERP, cuando no debería ser así. Y cuando uno va por la contraria, digamos, cuando el sistema se termina adaptando a mí o a mi organización, estos sistemas de código abierto lo que me permiten es subirlos a una plataforma, que es de la misma empresa que lo vende, con un precio para que me lo pague quizá una organización que trabaja en la otra parte del planeta y le calzó, por decir así, el modelo que yo utilicé para mi compañía. Y eso es una de las ventajas de los ERP con las tecnologías hoy, de lo que es trabajar en la nube, de lo que es eh, eh, cloud computing y demás, ¿sí? Pero bueno, ERP, uno puede hablar mucho, puede decir un montón, pero hasta que no estás frente al sistema, no vas a poder saber qué tan bien lo manejas para que el sistema no te maneje a vos. Bueno, un poquito para ir cerrando esto, porque bueno, podemos hablar un montón, la verdad que hay mucho material de esto. Está el ERP o el WMS. El ERP y el WMS son los dos principales que se utilizan en la logística. El WMS significa Warehouse Management System, que es el sistema de gestión de almacenes. Para cualquiera de los dos, la definición correcta, de acuerdo a la cultura de la organización y los elementos que utilizan, es importante definir este SKU. Son los dos software especializados ¿para qué? Para controlar y optimizar las operaciones dentro de un almacén o un centro logístico. Estos sistemas los utilizan mucho los centros de distribución, sobre todo de los hipermercados.
que es el despacho de la materia, digamos, de la recepción de los insumos y los materiales, hasta el despacho final. Perdón. Creo que cerramos acá y seguimos avanzando. Es importante tener en cuenta cuando los depósitos deben ser temporales y darle la mayor flexibilidad posible para irnos adaptando, como dijimos, al avance del proyecto. Bueno, una vez que hemos hablado de los sistemas, de la identificación y cómo, acá está el tema del RP que nos adelantamos un poquito, hay que ver la estructura organizativa y los roles de las personas que están en el almacén y la capacitación en la manipulación de los elementos que se van a eh, digamos, manipular, valga la redundancia, dentro de estos depósitos. Ver quién va a ser el jefe del almacén, quién es el encargado. Sobre todo también tener en cuenta quién es el que está autorizado a retirar tal o cual producto o insumo, viendo que en la minería se trabajan con explosivos, por ejemplo, que son muy riesgosos. No todas las personas saben manipularlos. Ver la guarda de esto, que esto, como ustedes trabajan en zonas inhóspitas, disculpen que yo me dirijo siempre a la parte de minería, sé que hay otros integrantes que están en otro tipo de organizaciones, pero en todo la guarda, que no esté, por ejemplo, expuestos al sol, expuestos al calor, el tema de los explosivos muy importante, que no esté expuesto a extremas temperaturas, porque eso puede ser riesgoso, ver si en algún momento tengo que ponerle un regulador de temperatura a estos almacenes. Entonces, todas estas cuestiones, no solo lo operativo en cuanto a cómo voy a manejar los materiales, sino en cuanto a esa infraestructura, ese layout, que sea fácil de identificación, fácil de ver. Es muy importante en el área de operación y la logística trabajar con sectores y con colores en estos procesos tan importantes y tan complicados a la vez, y que la gente por ahí está muy presionada con los tiempos de terminación o porque tienen que trabajar de día, que en la noche se hace más dificultoso el trabajo, los colores ayudan a la identificación de los materiales. Y esto, para ir terminando con esto, todo esto que venimos hablando en los almacenes es muy importante, que Denise algo mencionó, trabajarlo siempre con el hacer involucrar y muy proactivamente a la gente de higiene y seguridad. Eso es importante. De higiene y seguridad y también la que sabe mucho del tema de ambiente. Ustedes saben que la minería son procesos que pueden perjudicar el ambiente y eso es nocivo para la sociedad. Entonces, tener en cuenta todo digamos, esta visión integral y generalista que hay que tener. Bueno, entonces, hasta acá, digamos, hemos hecho como un pequeño, si uno se pone a ver el video de la clase que tuvimos grabada, fuimos desde lo más general a lo más particular. Empezamos con lo que era la cadena de abastecimiento, las funciones de la logística. Si no, se escucha bien, perdón, porque yo no los veo, estoy directamente mirando la Sí, sí, pantalla. profe, se escucha ¿Se bien. escucha bien? Gracias. Gracias. Bien, entonces, hemos ido de lo más general y estamos yendo a lo más particular. La primera parte de hoy fue exclusivamente destinada a ver o que pusiéramos en relieve cuál era la importancia del almacén. Es decir, ya estamos hablando, cuando hablamos de logística, en la cadena de abastecimiento, ya estamos en las puertas de la organización o puertas adentro de la organización, ¿sí? Acá, bueno, Sara decía con mucha certeza el rol de cada uno de los componentes de la organización, sobre todo la parte de seguridad, medio ambiente, pero los operarios, sobre todo para el tema de la responsabilidad y demás, ¿sí? Un pasito más allá, ya empezamos a hablar de lo que pasa dentro del hospital, perdón, del almacén. Una cuestión importante que creo que no sé si la dijimos en la primera clase, en la grabación, es que para logística, almacén y depósito son casi lo mismo. ¿Sí? Digamos, para el que está en logística hay alguna pequeña diferencia, pero para los que estamos un poquito en esta función de comunicar, difundir de qué se trata la logística, básicamente almacén y depósito son lo mismo. Entonces, a veces nos van a escuchar que hablamos de almacén y a veces nos van a escuchar que hablamos de depósito. Tómenlo como equivalentes 100% en todos sus conceptos, ¿sí? Aunque, si quieren hacer digamos, una separación, todo lo que sería almacén tiene que ver con lo que es aguas arriba del producto y todo lo que sería depósito sería aguas abajo del producto.
se habla mucho de almacén de materia prima y depósito de producto terminado. Es una cuestión que ha ido superando, digamos, todas las barreras conceptuales de la bibliografía para terminar siendo una convención, pero es lo mismo almacén que depósito, ¿sí? Entonces, bueno, en esta segunda parte de hoy, lo que vamos a ver es básicamente qué pasa puertas adentro del almacén, puertas adentro del depósito. Y vamos a pasar por principios fundamentales como lo que es la clasificación o zonificación, para después terminar con cosas como decía Sara respecto a las condiciones ambientales del depósito y lo que es el movimiento interno, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Por favor, levanten la mano, pregunten, abran el micrófono y, ¿cómo es? Y participen. En mi particularidad, propiamente dicha, yo he estado, digamos, en una zona cercana ahí donde está Denise y he ido a hacer auditorías donde principios fundamentales no se cumplían, pero bueno, uno entiende que todo está en proceso de construcción. La construcción de un campamento minero, la construcción de una operación minera o de cualquier actividad extractiva requiere de tiempo, ¿sí? Y si uno quiere acortar el tiempo, necesita además flujo de fondos. Y por el motivo que sea, esos siempre son acotados. Entonces, todo lo que nosotros exponemos es siempre un ideal, es siempre una cuestión de libro, de texto. Sin embargo, vamos a tratar de bajarlo a la realidad lo más cercana posible para que ustedes puedan identificar qué de todas estas herramientas pueden tomar para sí, porque la idea es que se puedan utilizar todas, pero no vamos en ninguna organización a utilizar todas las herramientas que podemos disponer para la gestión de un almacén, ¿sí? Entonces, en una de estas auditorías, como les decía recién, lo que sucedió es haber visto productos en el almacén que eran parte del comedor, de los comestibles, y una tela romboidal de por medio, productos de tipo contaminantes químicos. Entonces, ¿cómo podemos auditar eso desde el punto de vista de la logística? No podemos, porque tenemos que entender cuál es la etapa en la que está esa organización, ¿sí? Entonces, bueno, repito, levantan la mano, preguntan, abren el micrófono para poder internalizar. ¿Sí? El primer concepto, decimos, en logística decimos cuando uno llega a un lugar y tiene que hacer empezar a mejorar la cadena de suministro, gestionar el almacén o lo que fuera. Es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque cuando uno tiene grandes costos, las pérdidas son muy grandes y la idea es decir, bueno, ¿por dónde arranco? ¿Cuál es mi objetivo inicial acá? Una de las mejores técnicas en logística o en cualquier situación es aplicar una herramienta que se llama ABC o diagrama de Pareto. Necesito que acá me digan si ya lo han visto, lo conocen, para saber si nos dedicamos unos minutitos más o menos a explicar de qué se trata. ¿Han escuchado de lo que es diagrama ABC o No, no, diagrama de Pareto? ¿No? no, no, no. No. Bien, bueno, entonces, acá hay un pequeño ejemplo, porque este material obviamente después se los va a quedar a disposición de ustedes. ¿De qué se trata el diagrama ABC? El diagrama ABC es clasificar todos los productos que tengo en el almacén o en el depósito por orden alfabético, de arriba abajo, por orden de cómo están puestos en el recorrido que estoy haciendo. Ese producto ya debería tener asignado un SKU, como dice en el cuadrito, y dentro de lo posible, este ordenamiento a veces se debe realizar con un poquito de historia. Es decir, yo no puedo empezar a analizar algo si no tengo un poquito de historia para analizar. ¿De qué se trata esa historia? ¿Cuál es el horizonte temporal de eso que necesito? Bueno, eso depende de la organización. Pero vamos acá a tomar, por ejemplo, un consumo anual, ¿sí? Entonces, esto puede ser mensual, puede ser semanal, puede ser semestral. Depende del horizonte de tiempo con el que cada organización quiera trabajar. Pero bueno, acá para el ejemplo pusimos anual. Entonces se coloca el SKU, la descripción del producto, el consumo anual en unidades, que como repito, puede ser histórico o puede ser previsto. Lo ideal es que sea un histórico. Si no tenemos un histórico, podemos hacer una previsión. El costo unitario y el valor anualizado, que es consumo, es decir, la demanda que tuve por el costo unitario. Eso nos da una columna en la cual nosotros vamos a obtener un valor anualizado. Ese es el primer paso. El segundo paso es ordenar esa columna, perdón, esa tabla, perdón, que se corrieron dos juntas, ordenarlas desde el mayor valor anual hasta el menor valor anual. Y la regla de Pareto, o el diagrama el diagrama ABC, lo que establece es que en función de el porcentaje
que representa cada valor anual respecto del total. Recuerden que acá el total era 217.000 dólares, unidades monetarias o lo que fuera. ¿Cuánto representa ese SKU para respecto a ese total? Entonces acá nos dice que es el 35%. Es decir, tenemos un porcentaje individual por cada SKU, pero le agregamos una columna que es el porcentaje acumulado. Es decir, para el primer SKU, el porcentaje acumulado es el mismo, 35, pero para el segundo ya va a ser 62, que es la suma del 28 más el 35. Y para el tercero va a ser 79, que es el 17 más el 62 que teníamos. Y así hasta llegar al 100% de los artículos. Esto nos va a permitir clasificar todo lo que tenemos en nuestro almacén en tres categorías, categoría A, B y C. Las primeras categorías, la regla de Pareto habla de un 70-30, un 80-20. Tampoco está escrito, es una regla genérica en la cual las primeras categorías, digamos la categoría A, está entre el 70 y el 80% del valor que yo estoy gestionando. Ese valor puede ser un valor monetario económico, pero puede ser valorizado por cualquier otro criterio, no necesariamente económico. Una vez que he superado el 70% acumulado, todos los productos que quedan por encima del 70% son clase A. Ya vamos a ver para qué son esas clases. Los que le siguen, en un rango de un 10 a un 15% siguiente, son clase B. Y los 5 o 10% que faltan para completar el 100% son clase C. ¿Para qué sirve esta clasificación? Para ponerle un orden al almacén y empezar a saber por dónde tenemos que empezar a gestionar o cuidar o controlar con más detalle qué tipos de productos. Entonces, al haber hecho esto, aparecen tres tipos de productos, clasificados según el ABC. Los de clase A son aquellos que tienen un volumen elevado de inversión, lo cual es lógico porque habíamos dicho que los de clase A representan entre el 70 y el 80% del dinero que tengo guardado en el almacén. O sea, imagínense que de toda la operación del almacén, ¿cuánto es el valor monetario que tengo inmovilizado en el almacén? El 80% lo representan los productos clase A. Y suele suceder, valga la redundancia, por la sucesión de hechos que hay en un almacén donde hay registro y demás, que ese 80% de costo unitario está representado por el 20% de la cantidad total de productos. Y fíjense, si uno hace ese análisis aproximadamente acá, nosotros tenemos que los tres primeros productos representan el 80% del total, que son 7. Bueno, es un poco más de lo normal, no hay problema. Lo importante acá es analizar el valor acumulado que los productos alcanzan hasta ese 70-80%. ¿Por qué es importante esto? Porque esa categoría es la que se va a llevar la mayor atención, con cámaras, con vigilancia, con control cíclico, con trazabilidad todo el día, con ambiente controlado, con lo que fuera. Es decir, esa categoría de productos son los que más necesitan de nuestro control. Y después obviamente vienen los B y los C, que son los que van a ir disminuyendo en función de la cantidad de atención que requieren por el volumen monetario que representan. Por ejemplo, los clase A podrían involucrar un control diario, es decir, que una persona vaya con un checklist, con una máquina de foto, con lo que fuera que me permita verificar cómo están esos productos, porque la pérdida, extravío o rotura de uno de esos SKU o de uno de los productos que tienen ese SKU representa una pérdida económica muy importante. Entonces, ¿por dónde arranco? Bueno, esta es una muy buena herramienta para saber por dónde arranco, gestionando el inventario de los productos A. Los B los contaré una vez por semana y los productos C los dejaré para controlarlos quincenalmente o mensualmente, teniendo en cuenta única y exclusivamente el valor o el criterio económico. Ahora, ¿qué pasa si uno de los productos que está categorizado como C es capaz de dejarme sin producción o sin actividad durante, por ejemplo, una cubierta en la minería? Tenemos el depósito, el almacén, el repuesto del taller mecánico. O no, no digo una cubierta, pero que puede tener algún valor un poco más grande. Un checkpoint. ¿Saben lo que es el checkpoint de las cubiertas? ¿Sí, no? Denise, me imagino que sí. A ver, ¿alguien más? ¿No? No, no. ¿No? Bueno, a ver, no quiero Ve que las meterme en tuercas, camisa. Sí, perdón. sí, lo que marca las tuercas, lo va marcando si se aflojan. Exactamente. Marca si se han aflojado las tuercas de una cubierta. Entonces, bueno, checkpoint, vienen por bolsas, porque son unos plastiquitos chiquitos.
pero si no tenemos un checkpoint, la camioneta no sale. Y el checkpoint es un artículo de clase C que vale, por decirlo así, centavos con respecto a la comparación de lo que puede valer un vehículo. Y fíjense que un artículo de clase C, que tiene bajo impacto económico, bajo control y demás, me puede dejar sin operación. Entonces, esta herramienta, tal cual la hemos desarrollado ahora, está basada pura y exclusivamente en un valor monetario. Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo hacer eso y quiero analizarlo desde el punto de vista del riesgo de que ese elemento me deje sin actividad, me suspende una operación? Y bueno, en vez de colocar el valor unitario o el costo unitario, le asignaré un índice de criticidad. Y en vez de decir costo unitario, será índice crítico. ¿Y cuántas veces ese producto me puede dejar, en función de una matriz de riesgo que ustedes las deben haber visto en algún lugar, cuántas veces me puede dejar sin actividad? Y lo ordeno de la misma manera, del mayor índice de riesgo al menor, y van a ser esos los de clase A. Repito, la clasificación A, B o C va a depender pura y exclusivamente de cómo yo esté contabilizando el valor de ese activo. ¿Sí? Puede ser, como les digo, desde una cubierta hasta un checkpoint, desde un chaleco de seguridad hasta un explosivo o un químico inestable. Entonces, este ejemplo es pura y exclusivamente desde el punto de vista económico, pero puede hacerse para cualquier tipo de valorización. Bueno, agregando lo que dice Germán, los beneficios de aplicar este diagrama ABC y la ley de Pareto es que nos va a permitir poner el foco real en lo que realmente es importante, nos va a hacer ahorrar la gestión, nos va a hacer ahorrar el control de inventarios, nos va a optimizar el mantenimiento y el abastecimiento y también va a permitir incorporar los criterios de sostenibilidad, priorizando aquellos impactos que son claves para el ambiente. Cuando uno ve la bibliografía de esto, acá en este ejemplo que ha dado Germán, o sea, se han mezclado diferentes cuestiones, insumos, elementos de seguridad, pero también se podrían agrupar en diferentes categorías y hacer un diagrama ABC para esas categorías, como por ejemplo, podríamos poner todo lo que es la parte de inventario de materias primas, todo lo que es la parte de mantenimiento de equipo, todo lo que es la parte de compra a proveedores, como por ejemplo hacer un diagrama ABC de los proveedores más críticos, los menos críticos, los que son monopólicos, los que no son monopólicos. También podríamos poner todo lo que es la parte de seguridad en otro diagrama ABC. Hacer uno único o hacerlo por categorías, que eso también facilita la gestión y el control de los inventarios. Bueno, entonces, habiendo, digamos, planteado la herramienta ABC, lo que sigue es un pequeño upgrade del ABC, que es el ABC X y Z. Es decir, le siguen poniendo cosas. Bueno, porque el diagrama ABC lo que me sirve es para saber por dónde empiezo, por dónde arranco, cuál va a ser mi variable de decisión o mis productos más importantes para gestionar. Y como estábamos hablando de que ahora estamos diseñando lo que pasa puertas adentro del almacén, ya sabemos cuáles son aquellos productos A, B o C. Y ahora necesitamos saber cuáles son X y Z por el siguiente motivo. El sistema X, ABC, X y Z ya me sirve para ir mirando en qué zona física del almacén, dependiendo las puertas, los portones de ingreso y demás, en qué lugar voy a ir colocando diferentes productos. Entonces, así como aparecían categorías A, B y C en función de la criticidad, del valor anual y demás, están los X y Z, que son las categorías X, son que tienen pedidos constantes, es decir, yo puedo saber cuánto voy a usar en el periodo de tiempo que voy a analizar, que tiene que ser coincidente con el mismo periodo de tiempo con el que he analizado el ABC. ¿Sí? Para hacer el diagrama ABC yo utilicé años, o meses o semestres. Bueno, acá para la categoría X tengo que saber cuál va a ser la demanda anual, semestral o mensual del producto, ¿sí? O del elemento. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir hacer estas categorías X y Z y empezar a mirar dónde vamos a colocarlos dentro del almacén para minimizar recorridos, minimizar riesgos, gestionar de una manera más eficiente. Entonces aparecen los X, que son demandas constantes y predecibles, ¿sí? La idea es que tengamos X y Z, y en función de cada una de esas demandas, lo que vamos a hacer es empezar a decir dónde va, en qué parte del almacén. Fíjense que la categoría Z es la demanda más volátil, es la menos previsible de todas. En operaciones extractivas, la demanda del almacén suele ser bastante estable, pero
siempre hay algún parámetro, algún elemento que tiene una demanda más volátil que otro, más incierta. Por lo tanto, es importante que cada uno pueda identificar estas categorías, ya habiendo hecho el ABC y ahora el X y Z, y en función de eso elaborar esa pequeña matriz que me va a ir a decir cómo me conviene ordenar el almacén, dónde me conviene colocar las cosas. Entonces, ¿dónde vamos a colocar los productos, por ejemplo, categoría A, ¿sí? Que tienen alta demanda y son estables en el tiempo? ¿Lo vamos a colocar cerca de la puerta o del portón o lejos del portón? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, recuerden, estamos hablando de productos de alto valor que tienen una alta demanda, pero es estable en el tiempo. Es decir, yo estoy seguro de cuánto tengo que emanar, sacar del almacén por mes, por semestre o por año. ¿Dónde nos vamos a colocar? ¿Al fondo del almacén? ¿Lejos del portón o cerca del portón? ¿O tendríamos que hacer algo en el almacén para darle, eh, atender las necesidades propias de esa categoría? Es decir, abrir un portón cerca de ese lugar. ¿Qué les parece a ustedes? Para dar el contraejemplo, supónganse una categoría C. Tienen baja demanda, pero una categoría C, Z. Pero es una demanda muy fluctuante en el tiempo. ¿Dónde lo vamos a colocar en nuestro almacén? ¿Cerca de los lugares de ingreso y egreso de la mercadería, del material, o muy lejos de las puertas de ingreso? Lejos, pero como estamos sacándolo periódicamente. Bueno, a ver, ¿alguien más? Y lejos. Esa es la idea, ¿sí? Que uno puede identificar dónde los va a ir colocando. Bueno, es fácil definir dónde va lejos y qué es lejos y qué es lo que es cerca. Bueno, obviamente que acá sí se necesita un poco de mano técnica, digamos, de alguien que nos pueda dibujar el almacén, donde vamos a decir dónde vamos a poner los A, los B y los C, dónde vamos a ubicar las puertas de ingreso y egreso, teniendo en cuenta que muchas veces en cualquier operación rutinaria de cualquier industria, nosotros nos adaptamos al almacén, mientras que en las industrias extractivas, que son de capital intensivo, digamos, requieren de mucha planificación, esto ya suele venir estudiado. Y si no estuviera estudiado, se dice de entrada, ¿para qué? Porque la decisión de cómo colocar las cosas adentro de un almacén es una decisión de mediano o largo plazo. Es decir, después nos va a costar mucho en tiempo y en dinero reorganizar el almacén. Cada una de esas reorganizaciones tiene que ser constante, o sea, me tiene que dar una caja para que yo pueda seguir durante el tiempo aprovechando esa ubicación. Entonces, ¿dónde colocamos los A? ¿Dónde colocamos los B? ¿Dónde colocamos los C? Depende de la frecuencia, depende de la rotación, depende del valor económico, ¿sí? Y depende de la demanda. Obviamente los que tienen mucha demanda deben estar cerca de las salidas. Pero ¿cuál es la inconveniente? Hay, digamos, esto es infalible. No, bueno, hay inconvenientes a este sistema del A, B, C, X y Z. A veces uno planifica la demanda para un año. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el cono sur, en abril, mayo? ¿Qué viene? Viene la nieve, viene el frío, viene el invierno. Entonces eso nos modifica los patrones de demanda. ¿Qué pasa en esta época? Septiembre, octubre, ¿qué viene? La primavera, el otoño, y vuelve a modificar los patrones de demanda. Entonces esta es una de las limitaciones del sistema. Quizá debería hacerse semestralmente. Otro problema que puede suceder con esto es que aumenta la burocracia desde el punto de vista informático. Se requieren mucho más procesos y más eh, datos de decisión, pero la idea es entender que no es infalible, es una buena herramienta. Ya teníamos el ABC para saber por dónde empezamos a gestionar. Ahora tenemos el ABC X y Z, que es saber qué es lo que vamos a gestionar y dónde lo vamos a colocar. Eso relacionado con la distribución en planta que hablábamos más temprano, nos va a ayudar a decidir por dónde vamos a circular, con qué vamos a circular, dónde vamos a ubicar los productos de alta rotación, los de baja rotación, los de más criticidad económica o menos criticidad económica, ¿sí? También hay máximas, digamos, en lo que es la gestión de inventario, en lo que es productos muy voluminosos o de gran peso, deben estar cerca de los pisos, cerca de las bases, mientras que productos más pequeños o de menor peso unitario deberían poder colocarse en altura. Es una ventaja la colocación de racks, pero también tiene sus limitaciones porque requiere mucho más tipo de mantenimiento, infraestructura e inversión
Entonces todo eso hace a la distribución interna del inventario. Esto es lo que se denomina zonificación por tipo o característica del producto. El tipo ABC y la característica propia del producto en función de la demanda, ¿sí? Después acá aparece, no sé si ustedes están viendo también una tabla muy chiquitita ahí al medio, pero bueno, es como un gráfico que ha quedado mal puesto, ya después lo vamos a mejorar. Pero, ¿cuáles son esas ventajas de la A, B, C, X y Z? Es lo que se llama slotting. Habíamos hablado al principio de cross-docking, después picking, después hablamos de lo de SKU. Otra de las palabras típicas de la logística, del almacenamiento o de la gestión de almacenes es lo que es el slotting. Y esto consiste en asignar el lugar más óptimo para los distintos elementos, con algunas categorías a considerar. Reducir los tiempos de recogida, es decir, el picking, mejorar la seguridad en la manipulación, como decíamos, los más pesados y voluminosos deben ir cerca del piso, no se podrían apilar, o si se van a apilar se tiene que hacer en racks que estén diseñados y calculados para eso, ¿sí? Minimizar el espacio necesario, porque si uno piensa que vamos a tener espacio disponible y es infinito, estamos en el error más grande en la gestión de almacenes, es decir, suele suceder que muchas veces los encargados de almacén lo primero que piden es necesito más metros, necesito más metros, necesito más metros. Claro, necesitamos más metros cuadrados, pero quizás con una buena gestión de los metros cúbicos, como decía Sara más temprano, podemos almacenar en altura, en vertical, aquellos productos C que tienen baja rotación. Sí, total, van a estar ahí y los sacamos una vez cada tanto con el equipo. Entonces, no es solo cuestión de metros cuadrados. El ABC sumado a la clasificación X y Z me permite reducir los metros cuadrados y aprovechar el metro cúbico, la altura del galpón o del almacén, ¿sí? Eso es el slotting, es básicamente decidir dónde va cada producto en función de sus características eh, o clasificación de acuerdo a lo que hayamos hecho. Acá les hemos dejado un pequeño ejemplo de los AX, los AI, bueno, todo lo que puede, las diferentes combinaciones que se pueden dar. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros empecemos a entender lo que pasa dentro del almacén a través de estas herramientas, ¿sí? Como por ejemplo definir zonas para que esto suceda, para que vayan y a pesar de que esté vacía temporalmente la zona A, sabemos que está disponible porque una vez que ese producto llega no podemos hacerlo esperar afuera. Tiene que entrar directamente al almacén. Recuerden que una de las mejores alternativas para ahorrar espacio y costos es el cross-docking. Si yo tengo un producto que lo necesito inmediatamente en otro lado, no tiene razón de ser el meterlo al almacén, inventariarlo, gestionar el espacio suficiente para mañana ir a buscarlo. Lo podemos dejar en una zona de cross-docking, porque no es inmediato el pase de un vehículo al otro, pero lo podemos dejar en una zona de cross-docking, que puede ser una zona intermedia entre la entrada y la salida o la misma entrada, para que cuando lo vengan a llevar esté fácilmente disponible. Uno de los criterios fundamentales es, para poder entender cómo se mueven los productos adentro del almacén, es empezar a implementar tecnologías de etiquetado, que vamos a ver enseguida de qué se tratan, ¿sí? Control de condiciones ambientales, ¿sí? Acá yo quería intervenir un poquito en el sentido de que todo lo que viene hablando el profesor Germán en el manejo de almacenes, tienen que tener en cuenta otro concepto que es muy importante, que no sé si lo mencionamos en la clase pasada, es el concepto de la logística inversa. A medida que vamos nosotros gestionando nuestros almacenes y vamos manipulando los distintos elementos que utilizamos para nuestro proceso principal, tenemos que hablar de lo que es la logística inversa, que es una forma también de colaborar con la protección del ambiente. Ustedes saben que, bueno, que la minería socialmente está muy discutida, hay muchos inconvenientes, pero si nosotros aplicamos a todo esto la logística inversa, que es recuperar, no generar basura, no generar contaminación, y nos preocupamos por una minería sostenible, vamos a convencer a la sociedad de que si eso es responsable y con ética, no va a haber problema. La logística inversa, ¿qué es? Es comúnmente, como se dice, la vuelta atrás. ¿Qué de aquello que utilizamos puede ser reutilizable, disminuyendo los costos? Y como decía Germán, si nosotros traemos un camión con materia prima, ¿qué podemos devolver
o llevar hacia otros procesos productivos, qué sé yo, por ejemplo, cartón, plásticos reciclables, que pueden ser el proceso o el inicio de otro proceso productivo. Si nosotros nos preocupamos en esto de la sostenibilidad, que es la logística inversa y la economía circular, que todo aquello que no se usa puede ser reutilizable en otro proceso productivo, vamos a convencer a la sociedad de que estamos trabajando ante un proceso de minería responsable y sustentable. Perfecto. Bien, una de las características clave de lo que es el slotting es tener en cuenta también cuáles son las características que requiere el almacenamiento, si requieren de frío o no. Y no hace falta que el depósito, que el almacén tenga un equipo de aire acondicionado, un equipo de calefacción, a pesar de que sí lo sea. Nosotros sabemos por física que mientras más ascendemos, más temperatura tenemos dentro del almacén. Entonces podemos colocar aquellos elementos que son menos sensibles a la temperatura en los elementos, en los espacios más superiores de los racks y demás, ¿sí? Otro de los elementos, como decíamos, es la trazabilidad. Esta de la trazabilidad tiene que ver para poder identificar cómo son los flujos de movimiento de los materiales adentro de la organización, adentro del almacén. ¿Y cómo hacemos para identificar eso? Bueno, antiguamente se anotaba, se iba midiendo y se iba escribiendo en un planito, en un croquis. Después aparecieron las cámaras que me permitían analizar los movimientos continuamente con una grabación. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos los videos, la inteligencia artificial, pero también tenemos lo que se denomina tagueo, que es colocarle una etiqueta de radiofrecuencia, que lo vamos a ver al final, para poder después trazar internamente con 4 o 5 sensores colocados en cada esquina del almacén cuántos recorridos se hicieron o hizo determinado producto en una escala de tiempo, en lo que fuera, para generar un mapa de calor y ver dónde se está moviendo más, qué elementos son los que más se mueven, qué elementos o qué recorridos son los que más se hacen, para poder entender que quizás me ha quedado espacio restringido dentro de lo que es el movimiento del almacén, una ruta, un camino, un pasillo, y poder empezar a identificar cómo tenemos que mejorar eso, ¿sí? Otro de los problemas Perdón, de la logística, sí, interrumpo. ¿Ese sería como el antiguo diagrama de hilo? Creo que se conocía. exactamente. Antiguamente estaba el diagrama de hilos y el diagrama de recorridos, que eran como una especie Ajá. de suplementos, por decirlo así. El diagrama de hilos de hoy en día o el diagrama de recorrido de hoy en día es esta trazabilidad con tagueo, digamos, con él. ¿Han visto esas etiquetas? Ya lo vamos a ver enseguida, pero son como unos espiralcitos que van. Salen muy pocos, Y son eso muy económicos. sería para poder acomodar bien, o sea, para optimizar mi lugar en el almacén. Tiene dos funciones principales. La primera es el rastreo, es decir, ¿dónde está? Y si Ah, está o no está, ¿sí? Y claro. segundo es, de acuerdo a si la etiqueta es pasiva o activa, digamos, hay diferentes configuraciones, les hemos dejado, digamos, el dato para que ustedes después puedan investigar, es decir, si yo lo puedo ir rastreando a lo largo de todo el movimiento que hizo dentro de las 4 paredes del almacén, o si tengo el yacimiento digital, como es que le dicen hoy en día, y tengo toda la operación digitalizada, puedo estar casi en tiempo real sabiendo por dónde va ese producto. Obviamente que esas etiquetas ya son un poco más caras y no se recomiendan para productos B o C, sino para los A, y no todos los A, sino los de altísima peligrosidad o altísimo valor económico, ¿sí? Entonces, todo esto, como decía Denis, diagrama de hilo, diagrama de recorrido, que antes se hacía a mano, hoy tranquilamente se lo podemos subir a una inteligencia artificial específica, no cualquiera lo hace, lo hemos tratado de hacer con las que andan dando vueltas de manera comercial y no tienen buenos resultados, pero se puede ver dónde se producen los mayores cruces de camino, los mayores inconvenientes, las mayores estancias innecesarias de productos. Muchas veces dejamos las cosas al lado del portón para que mañana esté listo apenas llegamos. Y resulta que al lado del portón entra más frío, se introducen más insectos, está más al alcance de las manos pegajosas, no sé si se entiende, es decir, de las personas que se les pegan las cosas y desaparecen. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus análisis que hacer, pero siempre fundamentados en este tagueo, esta tecnología que me permite saber en dónde está. Para avanzar rápido, esto ya algo charlamos, por lo tanto lo vamos a pasar rápido. Riesgos dentro del almacén, riesgos ambientales por derrames, riesgos organizacionales porque las personas no están formadas para poder gestionar todo lo que es el almacén dentro de ellos. Pero una de los grandes vínculos que hay entre la gestión de almacenes y la logística
Y la parte de seguridad es lo que es la señalización, porque señalizar es clasificar, y clasificar me permite tomar mejor decisión, ¿sí? Riesgos en el transporte interno, ¿sí? Colisiones entre dos autoelevadores, entre un autoelevador y un peatón, ¿ah? Falta de mantenimiento, bueno, todas cosas que son, uno si quiere empezar a verlo, digo, che, pero esto es más de seguridad. Sí, pero lo que pasa es que un problema de seguridad te rompe la cadena de logística, rompe la cadena de abastecimiento, rompe la logística interna. Entonces, ¿qué es lo que resalta al de logística? Y como decía Sara, nos hemos dedicado a la parte de logística, pero originalmente yo soy de seguridad. Eh, Soy ingeniero industrial especialista en seguridad y en logística. Entonces veo las cosas de los dos lados. Y uno de los riesgos que más eh, deja fuera de combate cualquier organización es el riesgo de incendio y explosión. Para eso se necesitan especialistas que diseñen cuáles van a ser las áreas más críticas, dónde van los productos más peligrosos, qué tipo de detector voy a colocar, qué tipo de red de incendio voy a colocar. Hay productos que no los puedo apagar con agua, hay productos que los tengo que apagar con gases especiales, hay otros productos que no pueden estar cerca de otros, como veíamos al principio. Entonces, esos riesgos también son parte de la cadena de logística de lo que se llama supply chain. ¿Por qué? Es de seguridad, sí, claro, es de seguridad, pero algún inconveniente que no necesariamente termine en accidente rompe la cadena. Como decíamos recién, se perdió un checkpoint que debe salir, no sé, 50 pesos, 100 pesos, no sé cuánto sale. Me dejó una camioneta varada que necesitaba llevar a 4 personas y además 2 tanques de 200 litros con lubricante, porque no estaba el checkpoint. O sea, un elemento de 100 pesos me rompió toda una operación de millones de pesos. Entonces, fíjense cómo la logística necesita de la seguridad para poder hacer que la cadena fluya, ¿sí? Dentro de esto, acá esto lo vamos a pasar bastante rápido porque es muy técnico, pero tiene que ver con cuánto compro para reabastecer. Y siempre la idea es que los modelos matemáticos se refuercen con un gráfico que me diga si hay alguna manera de hacer un lote económico de compra. Acá está la fórmula. No hace falta que se la sepan de memoria, está en todos los libros, está en internet, en inteligencia artificial. Simplemente abasteciéndolo con datos, me dice cuánto es lo óptimo que puedo comprar para reabastecer mi almacén de determinados productos, ¿sí? Tiene que ver con la demanda anual, los costos fijos y variables, pero también con los costos de almacenamiento que tienen que estar bien justificados, tienen que salir de un estudio de costos. Ahí es donde entra también la parte de administración en determinar cuál es el costo de almacenamiento de determinado producto, ¿sí? Lo importante para aplicar esta fórmula es contar con los datos reales, porque si no vamos a inferir en errores si nosotros no contamos con los datos reales de todas estas variables que necesitamos. Bien, acá está el gráfico, obviamente, donde se visualiza cómo va cayendo el nivel de abastecimiento hasta un punto crítico. Ese punto crítico que está en amarillo de toda esta zona es lo que se denomina el punto de pedido. Digamos, cuándo tengo que hacer el pedido, teniendo en cuenta toda la cadena de abastecimiento previa para que el producto llegue a tiempo al lugar y yo no llegue a romper el stock de seguridad. Es decir, el stock de seguridad yo lo puedo consumir. El problema es cuando esta línea sigue bajando y rompe el stock de seguridad y me deja sin operación. Así como está ese lote económico de compra, está el modelo de cantidad simultánea de pedido. Los que les gusta la matemática lo pueden ver tranquilamente, no es necesario que lo sepan de memoria. Hoy en día, como les digo, hay herramientas que alimentándola con los datos del modelo brindan la información, ¿sí? Y cada uno de esos modelos va a ir cambiando en función del costo unitario del producto. Mientras más caro es el producto, lo que va pasando es que la curva va subiendo y me va diciendo que la cantidad de unidades tiene que ser cada vez más chica, es decir, se va corriendo hacia la izquierda. Pero bueno, es muy matemático para lo que es, pero es el modelo sobre el cual se trabaja. ¿Para qué? Para trabajar con modelos dinámicos probabilísticos, porque los primeros son muy cerraditos, digamos, muy ideales. Mientras más le vamos colocando estadística o probabilidad, va siendo más representativo de la realidad. Entonces empiezan a haber demandas aleatorias, tiempos de aprovisionamiento inciertos, que se pueden gestionar, por ejemplo, con herramientas como el diagrama de Gantt, digamos, sabiendo cuáles son las tareas que necesito para gestionar ese aprovisionamiento que no siempre es de la misma manera. Aparece como una salvaguarda a todas estas incertidumbres el stock de seguridad. Cuidado con el stock de seguridad porque todos somos fanáticos de tener muchas cosas por las dudas.
Bueno, ese por las dudas tiene que estar analizado, tiene que estar valorizado objetivamente. La idea es que lo puedan hacer en función de la información que está acá disponible, pero también la pueden encontrar en varios libros de administración y de almacenes y demás, ¿sí? ¿Cuándo tengo que pedir? Depende de cuánto mi cliente, mi proveedor se demore. Pero cuidado, no todos los proveedores tienen los mismos tiempos. Entonces, ¿qué tiempo voy a colocar acá? ¿El más optimista, el más pesimista? Si coloco el más pesimista, voy a tener un stock de seguridad mucho más grande. Entonces, vamos a tener ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Y acá llegamos a la última parte, que es esto que le decía de cómo se gestionan hoy en día los inventarios a través de sistemas ERP o sistemas de gestión o WMS, que son los Warehouse Management Systems, ¿sí? Bueno, hemos ido como rapidísimos para poder cumplir con el tiempo. Sé que a las 20 tenemos que terminar, pero he preparado como una síntesis conceptual. No sé, Germán, si queda algo más, pero es importante tener en cuenta que todo el tema de la gestión de inventarios y el manejo de un almacén o un depósito no es solo una tarea administrativa, es una decisión estratégica que hay que darle continuidad a la hora de cuando uno aplica un sistema de gestión. Los ejes principales para que ustedes puedan resumir todo lo que el profesor les ha dado ahora, más lo que vimos en la clase pasada, es tener en cuenta el tipo de inventario que vamos a tener, si vamos a utilizar la clasificación ABC o la ley de Pareto en forma conjunta, si vamos a aplicar un sistema RP, un WMS, teniendo en cuenta el código SKU, los modelos de reposición y los apoyos tecnológicos necesarios para poder llevar adelante este sistema de inventario, teniendo en cuenta en los lugares inhóspitos que ustedes desarrollan su actividad, donde ahí es importante tener y contar con una buena tecnología. Creo que lo último que queda de la clase para cumplir con el tiempo, Silvia me dijo que ustedes terminan a las 20, no sé si quieren hacernos alguna pregunta, porque la verdad que esta última parte ha sido sin la participación de ustedes, en qué necesitan que los ayudemos. Bueno, como últimas reflexiones, ahí les hemos dejado cuál es la relevancia de la logística y todas sus actividades conexas, o qué es lo que hace un gerente de supply chain, digamos, para poder entender a dónde va la logística hoy en día en las actividades del día a día o extrapoladas a la minería, ¿sí? Y algunos ejemplos aplicados a lo que es la gestión de almacenes mineros, basado en algunas experiencias propias. Básicamente tiene que ver con gestión de la información, pero también de las personas, porque acuérdense que muchas personas se sienten invadidas por la tecnología y la realidad es que si uno logra hacer entender de que la tecnología es el mejor aliado, eh, eh, va a ser mucho más fuerte para todo el mundo. Acá les hemos dejado la bibliografía y obviamente estamos dejando nuestros contactos en el chat para que cualquiera que tenga alguna duda o pregunta nos pueda contactar y salvar las dudas o consultar lo que deseen. Así que bueno, de mi parte muchas gracias y nos estamos escribiendo. Gracias, profe, muchas gracias. Muy buena la clase para los dos. Bueno, ahí les ha quedado grabado Muchas la otra gracias. clase que fue bueno, la que fue asincrónica y esta clase que también queda grabada. Las filminas tienen mucho contenido.